Módulo 15. Proyecto integrador. Alumna María Estela Ponce. Grupo. Módulo 15. 2019. Facilitador Ángel Arturo Burciaga. Módulo 15. Proyecto integrador. Verde, te quiero verde. Alumna María Estela Ponce Rodríguez. Facilitador Ángel Arturo Carrillo Burciaga. Como título tenemos el Arde el Amazonas, el pulmón de la tierra. Objetivo: los incendios registrados en lo que va de 2019 en el Pantanal brasileño, un santuario de la biodiversidad compartido con Paraguay y Bolivia, aumentaron 334% respecto al mismo periodo del año pasado, llevando a 2 estados brasileños a declarar el estado de emergencia. El objetivo de este reportaje es dar a conocer lo que sucedió en el Amazonas, cuáles fueron sus principales causas y consecuencias, y asimismo conocer el por qué es tan importante el Amazonas para la vida en la Tierra. Descripción y causas del hecho. Con más de 74.000 incendios registrados desde enero, según datos del INPE, siglas en portugués del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Brasil muestra un aumento de incendios forestales de 83% entre enero y agosto, comparado con el mismo periodo del año pasado. Se trata del número de incendios más elevado desde que comenzaron a tomarse registros en 2013. De acuerdo al estudio, el número de incendios en la Amazonia está directamente relacionado a la deforestación. A las 10 municipalidades de la región con más advertencias de deforestación son las que más sufrieron incendios en el año. Los 10 municipios amazónicos que más reportaron brotes de incendio también fueron los que tenían las tasas de deforestación más altas. Estos municipios son responsables del 37% de los brotes de incendio en 2019 y del 43% de la deforestación registrada hasta julio. Esta concentración de incendios forestales en áreas recientemente deforestadas con sequía leve representa una fuerte indicación del carácter intencional de los incendios, la limpieza de áreas recientemente deforestadas. Asimismo, el cambio climático contribuye al problema. Si bien no es la causa, ha hecho que las selvas se vuelvan más vulnerables a las llamas. Tan solo las subidas de la temperatura, ya que se están dando en la Amazonia, hacen que la selva sea más inflamable. Ecosistema y su biodiversidad. Se calcula que en torno al 60% de todas las especies del planeta habita la selva amazónica y que el 30% de estas especies aún es desconocido para la comunidad científica. Entre el millón de los seres vivos que podemos encontrar en esta región puede haber hasta 2.500 tipos de peces, 3.500 tipos de árboles y 300 especies de reptiles, que incluyen culebras y lagartos. Según el coordinador de organizaciones indígenas de la cuenca del Amazonas, COICA, en sus siglas en inglés, en torno a un 9% de la población humana del Amazonas aún está compuesta por pueblos indígenas de hasta 350 etnias diferentes. La explotación económica causante de esta pérdida de vegetación afecta tanto a la flora como a la fauna de la región y amenaza con desestabilizar la dinámica de lo que muchos llaman el pulmón de la tierra. La importancia de la selva amazónica reside en su capacidad para regular tanto la temperatura como la humedad del ambiente, que están estrechamente ligados a los ciclos hidrológicos. Cada año libera 500 millones de toneladas métricas de carbón,
lo que posiciona a la Amazonia como uno de los mayores reguladores del clima de nuestro planeta. La biodiversidad del Amazonas merma y continuará mermando sin una regulación de las diversas explotaciones que empiezan a afectar a nuestro único gran pulmón. Periodo de vigencia del problema. Brasil, un aumento de incendios forestales del 83% entre enero y agosto comparado con el mismo periodo del año pasado. Se trata del número de incendios más elevado desde que comenzaron a tomarse registros en 2013. Aquí les muestro una tabla del año, pues que fue un récord de incendios en Brasil del año 2019, pues de este año 2019, número total de incendios entre el 1 de enero y el 20 de agosto. Fuente es el Instituto Nacional para las Investigaciones Espaciales. Procesos que ocurren para que se genere el problema. Los incendios forestales son en muchos casos una catástrofe medioambiental que afecta a miles de hectáreas en nuestro país y en otros situados a la misma altura. Unidades de bomberos y voluntarios luchan contra las llamas con todos los recursos a su alcance. Otras veces, sin embargo, el incendio se deja correr, ya que no todo es destrucción y desastre. El fuego cumple una función regeneradora de los bosques y a pesar de su espectacularidad y la amenaza que supone para las poblaciones humanas, los expertos recomiendan dejar que siga en su curso. Todo incendio comienza con un elemento simple y evidente. Una intensa fuente de calor puede ser un rayo que caiga sobre un árbol, los restos mal apagados de una hoguera hecha con fines recreativos o para la quema de la maleza o una pequeña colilla de cigarro mal apagada. El calor intenso hace que la hierba y las hojas secas liberen gases volátiles que se mezclan con el oxígeno del aire, facilitando que el calor genere su llama y prende el follaje seco. El fuego aumenta el calor, lo que a su vez aumenta la liberación de gases, comenzando una reacción en cadena que afecta a más y más masa forestal. En poco tiempo, árboles enteros son pasto de las llamas. ¿Cómo es el caso del Amazonas? Pues por la gran tala ilegal, la deforestación es su principal causa. Consecuencias ambientales. Como consecuencia de esta catástrofe ecológica, en las últimas semanas se han emitido a la atmósfera terrestre ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano, entre otros, que contribuirán a avanzar el cambio climático con sus respectivas secuelas, aumento medio de las temperaturas y por lo tanto descenso de las precipitaciones. Otra consecuencia de estos incendios es la pérdida irreversible de un sinnúmero de especies. Como se sabe, la Amazonia es una de las regiones con más biodiversidad del planeta. Casi 30% de las especies se reencuentran ahí y no pocas de ellas son endémicas. Por ejemplo, se calcula que en la Amazonia podría haber más de 470 especies de árboles de una sola hectárea y más de 50 especies de hormigas de un solo árbol, sin olvidar a los más de 400 grupos étnicos que viven ahí, muchos de los cuales aún no han sido contactados. Esa inmensa pérdida de biodiversidad afectará asimismo los servicios ambientales que esa región del planeta nos presta a todos los humanos, como la absorción de monóxido de carbono y la emisión de oxígeno. Aquí tenemos un recuadrito aquí donde nos presenta lo que es la Amazonia, cómo es que está ardiendo y lo que se está en riesgo, que pues en sí son toda su diversidad mundial. Tenemos los bosques, ahí los animalitos, el hábitat, más de 34 millones de personas. Acciones sostenibles. El CEFOR presenta algunas de recomendaciones. Si cocinas en el campo, asegúrate de apagar el fuego cuando termines.
Evita quemar los desechos de las cosechas o malezas, así como prender fogatas que por acción del viento y las condiciones atmosféricas se salen de control y producen los incendios forestales. En lugar de quemar, se puede hacer compost con los desperdicios agrícolas. No arrojes colillas de cigarros ni fósforos incendios cuando atravieses bosques, plantaciones y pastizales. Evita el rozo y la quema para habilitar nuevas tierras para cultivar. Cuando coseches miel de abejas de los árboles, no tires al bosque el carbón del mechero. El CEFOR también recuerda que causar incendios forestales es una infracción muy grave, sancionada con multa y pena de libertad, cárcel. Políticas ambientales para el mejoramiento. El Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, aquí tenemos unas siglas, FMAM, aprobó hoy un proyecto multimillonario, el primero en su tipo, para ayudar a proteger más del 80% de la Amazonia e impulsar los esfuerzos para combatir el cambio climático. El FMAM destinará 113 millones de dólares al Programa de Paisaje Sostenible de la Amazonia, una iniciativa regional que alberga a Brasil, Colombia y Perú, que se prevé cuente con un aplazamiento de 682 millones de dólares en el financiamiento adicional y se implementará durante más de 5 años. El programa tiene como objetivo mantener 73 millones de hectáreas de tierra forestales, promover la gestión sostenible de la tierra en 52.700 hectáreas y apoyar las acciones que ayuden a reducir las emisiones de oxígeno y carbono en 300 millones de toneladas del año 2030. En esta iniciativa será implementada por el Banco Mundial como organismo rector, el Fondo Mundial de la Naturaleza, las siglas que tenemos WWF, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el desarrollo Esta es la primera vez que un programa tendrá un enfoque integrado para la protección del ecosistema amazónico. Se protegerá una biodiversidad de importancia mundial y que se mitigará el cambio climático mediante la implementación de políticas para aumentar el uso sostenible de la tierra, el manejo de áreas protegidas y la restauración de la cubierta vegetal. Acciones sostenibles que pueden realizar en mi entorno para contribuir a la solución del problema. Cambia tu dieta y exige un cambio en la producción. Brasil es el mayor exportador de carne y el segundo exportador mundial de soja, que se usa principalmente para alimentar a la ganadería industrial y fomentar las macrogranjas que no paran de crecer en nuestro país. Los incendios están detrás de este problema. Más y más bosques están siendo talados y quemados para reconvertirlos en pasto y cultivos de soya. Habla sobre el problema y muestra tu preocupación. Comparte en tus redes sociales la gravedad de la situación en la selva del Amazonas. Habla con las personas que te rodean sobre ello. Cualquier momento es bueno para que sepan lo que está pasando, lo que pueden hacer y que depende de todo esto no vuelva a ocurrir nunca más. Apoya las movilizaciones en contra de la crisis climática en todo el mundo, en miles de ciudades, numerosas personas que están organizando muchas acciones y gestos que muestran la preocupación por lo que está pasando. Súmate a ellas u organiza en tu centro educativo, puesto de trabajo o comunidad iniciativas que muestran que hay muchas personas que no aceptan la destrucción de la Amazonia y la iniciación política frente a